Etapa 30 por Turquía de unos 280 kilómetros. Salimos de la ciudad costera de Altinoluk por la E87, y la abandonamos a los pocos kilómetros. Continuamos por la costa hasta el pueblo de Assos, donde visitamos sus ruinas y su acrópolis. De aquí tomamos dirección norte y nos detenemos en la famosa ciudad de Troya. La visitamos y quedamos maravillados de su museo. Seguimos por la E87 y después por la E90 llegamos a la ciudad de Çanakkale. Ahí nos embarcamos en el ferry para cruzar el estrecho de los Dardanelos y llegar a la parte europea. Continuamos en dirección a la frontera griega por D550 y después por la O6 y la E84 en dirección oeste. En el pueblo de Berankale se hallan los restos de la antigua ciudad griega de Assos. Lo más interesante y lo único que se puede visitar es la Acrópolis con el templo de Atenea. Porque es imposible de acceder al resto de las ruinas y solo son visibles desde el exterior de la cerca. Son impresionantes las vistas de la costa con el puerto en el fondo y la isla griega de Lesbos. Accedemos al museo del asentamiento de Troya que está 1 kilómetro antes de las ruinas. Os dejamos con las explicaciones de la audioguía. Bronce temprana. 3000-2500 a.C. Encima de ellos se encuentran los residuos de Ilión, la ciudad de Roma, Troya 9, y griega antigua, Troya 3.
y Troya 10, que se encuentra más arriba, contada como la capa novena y última de Troya, que tiene urbanización continua, es una urbanización bizantina que historia al siglo 85 a.C., 8 después de Cristo, tras perdió la importancia antigua por los cambios políticos de la ciudad. Esta parte de la exposición que ilumina a la Edad Bronce va cronológicamente. La tecnología que sale en portada a la época debe su existencia a la materia prima que se llama bronce, el aliado de cobre y estaño. Cuando se comenta las capas de Troya y su desarrollo, las fases más potentes se les destacarán por parte de ustedes de que se dio más importancia a Troya 2 y Troya 6, 7. El túmulo de Sarlik, en que se encuentra la ciudad antigua de Troya, vio una urbanización a lo largo de 3.500 años con su ubicación geográfico rentable. En el edificio hecha por adobe secado al sol y piedra, y en las paredes de murallas, los materiales viejos formaron la base de las nuevas. Así como las urbanizaciones fueron construidos dentro por dentro. Con la sucesión de ubicación larga, formó un túmulo, o sea una colina artificial, que llega hasta 15 metros el relleno de cultura por diferentes capas de ciudades. En Isarlik, con 7 capas de urbanización, fue encontrado 10 pisos de ciudades y más 50 fases de estructuras. Las primeras capas, las cuales son el piso de urbanización más temprana, Troya 1 a 7, contiene el inicio de la Edad Hierro por Edad de Bronce temprana. De Muwattali. A partir de los años 1400 a.C., salieron las guerras de potencias políticas grandes en Egeo, Egipto y sus alrededores. La guerra de Troya quizás será el final de una crisis política muy grande que llevó la cuenca de todo el Mediterráneo. Mientras finalizando las potencias superiores como Hitit, Micénica y Egipto, en Anatolia y Egeo comenzó las épocas oscuras. En la terminología arqueológica, esta época comenta un periodo de 400 años que tocó al fondo el comercio y técnico en que no se utilizaba el escrito. En Troya, que vivía grandes problemas, el acontecimiento más importante de la época fue el acuerdo que se hizo entre Muwattali II, rey de Hititos con Alexandru, el rey de Wilusa, en los años 1280 a.C. En esta tableta de 21 párrafos escribe que Troya era aliado de Hitito contra los micénicos y así como Troya se convierte en una ciudad de tribu. Por el acuerdo se supone que la amistad entre dos países que mandaron entre ellos los mensajeros regulares va 104 años atrás, porque el título de honrado Labarna marca antes de 1100-600 a.C. en la historia de Hitito. Esta tableta, que fue sacada por Bogaskoy de Çorum, anteriormente estaba en el Museo de Arqueología de Estambul. Hasta las excavaciones de Korfman en el año 1988, no había un documento escrito perteneciente a Troya de Edad Bronce, último que comentó en Ilíada de Homeros. El sello, que fue encontrado en una casa que historia a 1130 a.C. aproximadamente, en la ciudad en el año 1995, es el único documento escrito y primero de esta época. En las investigaciones de hitotología dará de nuevo la relación de Troya y Tito. También es muy llamativo que el sello convexo de dobles partes, por ser hecho de bronce, no de piedra como se entiende en aquella época. Se piensa que el sello, que tiene un escrito luví encima, pertenece a un escrito casado. El idioma luví, que parece mucho al idioma hitito que se usaba en los sellos y monumentos de hititos, es uno de los idiomas que se hablaban en Anatolia. Que quieren presentar un sacrificio y ver Troya, que se conoce Ilion sagrado, que pase la Ilíada a partir del siglo VII a.C. Recibió como los visitantes Xerxes, Alejandro Magno, Augustus, Adrián, Constantinus, Carcalla y Fatih. El Museo de Troya es un cubo de óxido. Está dispuesto con las 9 capas de Troya. Empieza en la época del bronce, y por una rampa se accede a los diferentes pisos. Vamos subiendo y vemos las diferentes capas, y en ellas las distintas épocas de ocupación de la zona. Llegamos a la 9ª capa, que corresponde a la época romana. En ellas descubrimos más de 4000 años de historia.
Destacan las 24 joyas de oro del 2400 a.C. y un espectacular sarcófago de la época helénica. Fue encontrado en la excavación de rescate en el túmulo que se encuentra en el pueblo de Altikulach del distrito de Chan en el año 1998. Las piezas rotas del sarcófago y los residuos de infraestructura perteneciente a la habitación de sepultura con la redonda se expuso en el Museo de Arqueología de Çanakkale restaurándose. Cuando se considera la dificultad de alcanzar hoy en día, desde las épocas antiguas de la huella de pintura que se encuentra sobre el mármol, se entiende la importancia de un ejemplo tal. En los finales del siglo V a.C., el sarcófago que se piensa que fue construido para una dinastía de Anatolia que dominaba en la región, con la llegada de los persianos, es uno de los ejemplos elegantes que muestra mejor el entretenimiento de arte. En este sarcófago que se comenta la historia con los relieves en dos caras, se narran las escenas de guerras y la caza de ciervo y jabalí, acentuando las ropas, armas, pelo, barba y altura. Se puso al medio con la realidad, la variedad de pueblos que hacen guerra y la edad de los seres humanos. El sarcófago de Polixena. El sarcófago Polixena, que representa los desarrollos de guerra Troya, es el ejemplo más temprano de los sarcófagos con texto figuró en Anatolia. La obra, que pertenece a los años 520-500 a.C., con una denuncia se encontró en la excavación de selva realizada en el túmulo de Biga Kızılodun. Su nombre toma por Polixena, la hija menor de Hécabe, la reina con el rey de Troya Priamos. El hueco que tiene en su tapa significa que tuvo un robo en la época antigua. Antes del sarcófago de Polixena, se procesaban las escenas mitológicas en los relieves fronteras de los templos y sarcófagos en Anatolia que se encontraba bajo el dominio de Helen. Con las persas comenzó las ceremonias de funerales, adornamiento, boda, etc. La escena de sacrificio de Polixena muestra el efecto de las guerras de Troya y la identidad troyanos del pueblo. Primera vez en una obra dando lugar más de un tema se conectaron todos los temas en todas fases y fue formado una narración rica con 37 figuras de personas. Para cruzar el estrecho de los Dardanelos, hay dos formas. Por ferry, o por el puente del 1915. Nosotros optamos por el ferry que sale del puerto de la ciudad de Çanakkale y nos deja en el de Eceabat. Así nos ahorramos rodear todo el mar de Mármara y cruzar Estambul.
con lo que esto significa en ahorro en tiempo y kilómetros. Aquí es el punto más estrecho entre el Mar Negro y el Mediterráneo. El ferry parece que va haciendo slalom por medio de los petroleros y cargueros.
Puedes descargarte las rutas en Wikiloc y síguenos en Instagram.